Dice la palabra del Señor: todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año y con su ofrenda, y 12 los machos cabríos para expiación, y todos los bueyes de la ofrenda de paz de 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos, y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar, después que fue ungido. Y este es nuestro texto. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Hermanos, Números, el libro de Números es el cuarto libro de la Biblia y narra la historia de los israelitas durante su peregrinación por el desierto, después de salir de Egipto y antes de entrar a la tierra prometida. Este capítulo 7 se centra en la dedicación del altar y en las ofrendas de cada uno de los 12 líderes. Si ustedes pueden ver, echar un ojo así muy general al capítulo 7 de Números, se van a dar cuenta que está separado en párrafos y cada uno de esos párrafos menciona a cada uno de las 12 tribus, de los 12 príncipes que están presentando sus ofrendas en el altar. Y este capítulo trata acerca de eso, de cómo se presenta delante del Señor el altar, en el altar. Este capítulo 7 describe la narración, pero en este capítulo describe la dedicación del altar por parte de los líderes de las tribus de Israel. Cada líder ofrece una serie de ofrendas y estas ofrendas se presentan en una secuencia organizada durante 12 días. La importancia de este evento reside en la consagración final del altar. De hecho, en nuestros versículos dice que el altar es ungido, es decir, es separado y es llenado de sangre para los sacrificios. Y por último, la importancia de este capítulo 7 radica en la afirmación del pacto entre Dios e Israel. El tabernáculo, por su parte, recordemos el tabernáculo, y otra vez yo les voy a pedir que utilicen su imaginación. El tabernáculo es una estructura portátil que servía como el lugar de adoración en Israel. En este lugar del tabernáculo se hacía también el sacrificio a Dios. Dentro del tabernáculo, el tabernáculo era, podemos imaginar esta galera, pero de tela, una galera de tela que era portátil y se lo llevaban en el desierto. Dentro del tabernáculo estaba el lugar del sacrificio. Yo creo que les he descrito más o menos cómo era el templo. Era como el templo, pero de tela. Y entonces, dentro del tabernáculo estaba el lugar del sacrificio, estaban otros artefactos, y dentro de la tienda propiamente estaba la parte más sagrada, que era llamado el Santo de los Santos, o el lugar santísimo, donde se encontraba algo que se llamaba el Arca del Testimonio, o el Arca ¿de qué? Del Pacto. El Arca del Pacto contenía las tablas de la ley. Recuérdense que el primer par de leyes que hizo Moisés con las tablas, las quiebra. Y el segundo par le es mandado a Moisés colocarlos dentro del lugar, dentro del Arca del Pacto, que era un cofre. También estaba la vara de Aarón que floreció, y estaba una porción del maná, que era el alimento con el cual el Señor sostuvo a Israel en el desierto. El propiciatorio era la cubierta del arca, que estaba adornado con dos querubines. Y ya vimos cómo son los querubines, ¿verdad? No eran dos angelitos bonitos, dos bebés sobre el propiciatorio, sino eran seguramente dos animales extraños, una mezcla entre animales y forma de hombre. Y estaban tocándose con sus alas uno con el otro, como inclinados.
y esto simbolizaba el trono de Dios. Pero creo que tenemos una visión bastante acertada al arca del pacto, considerando cómo se le presenta al Señor a Ezequiel, ¿verdad? En una plataforma, su trono, y debajo están los querubines con la rueda. Aquí podemos notar, hermanos, dice el 89, que Moisés entra en el tabernáculo, hermanos. Y yo quiero trasladarlos inmediatamente al tema que vamos a considerar hoy. El título del sermón es La presencia especial de Dios en el culto público. El tabernáculo es la iglesia. Hay un Dios con quien hablar. Y la doctrina es esta. Dios está presente de manera especial en sus lugares apartados para su adoración, como el tabernáculo fue apartado para su adoración. Es cierto que Él está en todas partes, el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies, como dice Isaías 66:1. Sin embargo, donde quiera que se reúnan su iglesia y su pueblo, Él está presente con su espíritu, con su gracia, con su bendición y con su asistencia. De ahí que el lugar designado para su servicio se llame también su rostro. Así se llama también según Génesis 4:14. A esto se le llama después, en el versículo 16, la presencia del Señor. Entonces, el Salmo 46:5 dice que Dios está en medio de la ciudad de Dios. Y Cristo enseña que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces, donde quiera que esté este lugar de adoración, allí está Dios siempre presente. Por eso los reformadores llamaban que nosotros estamos coram Deo, o delante de la cara de Dios, delante de la presencia de Dios. Primero, porque Él lo ha prometido. Él ha prometido morar aquí entre nosotros. Hermanos, ¿dónde vive el dueño de la casa y dónde es más fácil encontrar? Donde habita. Como el Salmo 132, versículo 13-14 dice, el Señor ha elegido a Sión, la ha deseado, la ha querido para su habitación. Este es mi descanso para siempre. Aquí hablaré porque lo he deseado. Esto es el Señor hablando. Vean el Señor cómo habla. Ha elegido a Sión, a su iglesia, la ha deseado para su habitación, la ha escogido para habitar. Y dice el Señor, escuchen, este es mi descanso. El Señor está diciendo, este es mi reposo. Habitaré aquí porque yo lo he deseado. En segundo lugar, Él es conocido por una obra especial en su presencia, santificando a los que son suyos por su palabra. Entonces el profeta dice, Salmo 87, 2 y 3, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se hablan de ti, oh ciudad de Dios. El Señor ama más la congregación de los santos que a los santos individualmente. Dice, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Israel era más amado en su conjunto, es decir, cuando se congregaban, cuando se reunían, que cuando cada quien estaba en su casa. En tercer lugar, el Señor se deleita en sus propias ordenanzas. Salmo 76, 1 y 2. En Judá es conocido Dios, grande es su nombre en Israel. En Salem también está su tabernáculo y su morada en Sion. Es ordenanza de Dios que nos reunamos en un solo lugar. Por eso mandó a construir el tabernáculo y después el templo. A estos los santificó para la palabra, para los sacrificios y para la oración. Estos ama el Señor y en ellos se complace, y con ellos concederá su presencia. Siendo esta una verdad evidente, por lo tanto debemos aprender a comportarnos en los lugares santificados y apartados para su servicio, de modo que podamos llamar a ser testigos de nuestra sinceridad.
¿Se atreverá, hermanos, se atreverá algún súbdito a comportarse de forma grosera y poco reverente delante de un rey? ¿Se atreverá el niño a comportarse de forma indecente en la presencia de su padre? Muchos hijos se esconden para pecar, ¿verdad? No lo hacen delante de sus papás. ¿Cómo entonces deberíamos sentir temor ante la majestad del Dios Todopoderoso, cuya presencia incomprensible habita en una luz que nadie puede alcanzar, pero está acá también? Entonces el sabio dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de necios, porque no saben que hacen mal. Ningún hombre debe presentarse ante el Señor sin estar preparado, ni poner sus pies en la casa del Señor precipitadamente y sin reverencia. No era indecoroso y descortés entrar al palacio de un rey con los pies sucios, contaminados, con estiércol, con lodo, o sentarse a la mesa de un príncipe con las manos sucias. Y no es más indecente y deshonesto entrar a la casa del gran rey de reyes y ser partícipes de su mesa antes de haber limpiado y sacrificado nuestro corazón. Esto quedó eclipsado cuando se dio la ley y cuando se les ordenó que lavaran sus vestidos y se abstuvieran de tener relaciones sexuales con sus esposas. En Éxodo capítulo 19, versículo 14 y 15. El Señor les dice, ustedes van a estar delante de mi presencia. Límpiense, lávense y vístanse bien. Así debían estar preparados antes de recibir la ley. De la misma manera, antes que pudieran contemplar las maravillosas obras de Dios, se les ordenó que se quitaran sus zapatos, porque el lugar donde estaban, santo, eso es lo que se le dice a Moisés, y cuando el Señor llama a Josué le dice exactamente lo mismo. De hecho, casi es el mismo capítulo 5, versículo 15 de Josué. Todos debemos considerar esto cuando nos reunimos en un lugar y recordar cuidadosamente que el lugar en el que nos reunimos es tierra santa. Debemos recordar cuidadosamente que el lugar donde nos reunimos no tiene nada de especial, sino nosotros apartados por el Señor para que Él habite. Y por lo tanto debemos tener cuidado de no abusar de este lugar. Pero ¿es ese terreno sobre el cual se levantan templos o iglesias más santos que otros lugares? Y la respuesta es que no, no es lo mismo. No hay en este lugar físico, es decir, en este piso, en este suelo, no hay nada de especial más que en otros lugares. Pero como nosotros estamos aquí, este lugar es santo. Los ejercicios de la religión que aquí se realizan es para este fin santo y más excelente, por lo cual debe ser tenido en cuenta y estimado, que todos los demás lugares y terrenos del mundo nunca pueden encontrar la excelencia de cuando sus hijos están allí. Esto hizo que el profeta dijera en el Salmo 84:10, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería, dice el salmista, antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Vemos cuán cuidadosos son todos los hombres siempre que salen al extranjero y entran en cualquier lugar público en presencia de hombres. Se adornan, se visten decentemente, se preparan especialmente, se ponen loción, se ponen desodorante, se ponen corbata, se ponen vestido. Especialmente si van a presentarse delante de una gran persona o si tienen algún código de etiqueta. Como vemos en José, cuando lo llevaron ante la presencia de Faraón. No sé si recuerdan la historia, pero cuando lo sacan de la cárcel, no lo llevan delante de Faraón de esa manera. Dice que lo bañan, lo cambian de ropa y lo rasuran, lo afeitan. Génesis 41:14.
¿Cuánto más entonces debemos mirar nosotros mismos, el hombre interior, no tanto el exterior, hacia el corazón para acercarnos cuidadosamente delante de aquel que escudriña los corazones y reina sobre él? Hermanos, ¿cómo prepararnos para entrar en la presencia de Dios? Yo sé que este término suena muy de iglesias de años, entrar en la presencia del Señor. Pero déjenme decirlo, si ustedes revisan la literatura cristiana, el término entrar en la presencia del Señor siempre ha sido. Pero no por la música, ni por el humo, ni por las luces, que algunos tratan de crear una atmósfera especial, o en las iglesias católicas o más tradicionalistas que ponen incienso y visten el templo de santos. La situación es un poco más poderosa y más sencilla. Si alguno se pregunta cómo podemos prepararnos y comportarnos para que seamos considerados aptos para presentarse ante la presencia de Dios, respondo lo siguiente. Debemos practicar por lo menos 3 deberes. Primero, debemos abrazar la verdadera piedad y justicia y expulsar de nuestro corazón como nuestra inmundicia de nuestras casas toda impiedad e injusticia. Las puertas de la casa de Dios por las que Él entrará son las puertas de justicia, y nadie entrará por ellas sino los justos. Esto lo dice el Salmo 118, 16. Dice el Señor, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, dice el salmista, y alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Vemos entonces cuán cuidadosos son todos los hombres siempre que salen para encontrarse con el Señor, de acercarse correctamente ante Él. Cuando Jacob fue a Betel para construir el altar para Dios y adorarlo, ¿qué hizo primero? Dice que limpió su casa de ídolos y ordenó a su casa que estuviera limpia. Génesis 35, 1 al 4. Quitando así la impureza de sus corazones. Con este mismo propósito, el rey David testifica que se lavaría las manos en inocencia, como nosotros lo cantamos. Y luego se rodearía su altar, Salmos 26, 6. Por lo tanto, cada vez que tengamos la intención de venir a la casa de Dios, debemos limpiar nuestros corazones de la maldad, como si fuera nuestra tierra de la cizaña, y santificarlos de tal manera que puedan presentarse como vasos aptos para recibir las gracias celestiales. Hermanos, ninguno de nosotros se sirve agua pura en un vaso sucio. Hay algunas veces donde el cristal parece limpio y uno echa agua y queda una espumita arriba. No se mira, pero está sucio. Y en otras ocasiones no hay ni espuma ni se mira limpio, pero cuando uno toma el sorbo, se huele. Es un olor como a huevo. ¿Quién toma agua así? Nosotros somos vasos para recibir las gracias celestiales. Si ustedes, hermanos, y nosotros no venimos con una limpia conciencia y con las manos preparadas para el Señor, todo lo que Él tiene preparado para darlos nunca será aprovechado por nosotros. En segundo lugar, no solo debemos evitar y deshacernos de las cosas impuras e ilegales en sí mismas, sino también aquellas que nos impidan que hagamos, que nos presentemos bien delante del Señor. Es decir, aquellas que el mismo Señor nos pide que hagamos regularmente, tales como trabajar, recrearnos o hacer cualquier otra actividad que es correcta que el Señor nos pide. Hermanos, esto tiene su tiempo. Eclesiastés lo dice, Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para trabajar y tiempo para reposar. Y su tiempo, el tiempo del trabajo, de las recreaciones y de cualquier otra cosa que son sanas, está fuera del tiempo del servicio al Señor.
Debemos santificarle un domingo. Estos ciertamente tienen lugar, pero no es el lugar de la adoración, y por lo tanto deben ser desplazados de nuestros corazones antes de que lleguemos a la casa de Dios. Una vasija llena de lodo y de inmundicia no puede recibir ninguna bebida dulce y saludable, aunque se le eche sobre ella leche todo el día. Y si nuestras mentes y corazones se ven obstaculizados por las preocupaciones de su vida, de la vida, y las reflexiones de las cosas terrenales, de ninguna manera son capaces de las cosas celestiales y están llenos y llenos de cosas que no tienen nada que ver con el Señor, ocupando un espacio en nuestro corazón que no permite el espacio para las cosas mejores. Como Marcos capítulo 4, versículos 18 al 19 dice que en el corazón hay espinas. Cualquier cosa que inunde su mente, que no tenga que ver con el servicio al Señor en esta mañana, esos son espinas en el corazón. Que al salir vamos a ir a tal lugar, que vamos a comprar, que vamos a comer, que hay que trabajar, que no tengo dinero, que vamos a hacer mañana. El Señor llama a eso espinas en el corazón. Y termina de decir el Señor, porque ahogan la palabra. Marcos 4, 18 al 19. Vemos entonces cuán cuidadosos son los hombres en presentarse sin espinas en el corazón, preparando todos sus asuntos con anterioridad para apartar el día al Señor. En tercer lugar, consideremos, hermanos, que cuando estamos acá debemos tratar con Dios. Estamos acercándonos delante de Dios y no con el hombre. Y estar dispuestos a recibir sin contradicciones ni resistencias lo que sea entregado por el mismo Señor a través de sus ministros, por la garantía de las Escrituras. Este debe ser el fin al que aspiramos cuando venir a la iglesia. Escuchar la palabra de vida, aprender el camino de la salvación y abrazar la doctrina de la verdad y la salvación. Era costumbre de los sacerdotes y los levitas interpretar la ley, y los profetas, por otro lado, solían predicar sus sermones ante el pueblo reunido en grandes multitudes en el templo, como cuando se le ordena a Jeremías que se pare en la puerta de la casa del Señor y proclame allí la palabra. Preparemos pues nuestro corazón para la obediencia, poniendo ante nosotros la presencia de Dios, como dice el Salmo 16:8. Presente por su palabra, presente por su gracia, presente por sus sacramentos, presente por todas sus ordenanzas y por su bendición sobre estas ordenanzas. Así profetiza el profeta que el pueblo se llama unos a otros y dicen, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y él nos enseñará. Vean que el texto no dice, el ministro de Dios nos enseñará, sino que dice, el Señor nos enseñará sus caminos y sus sendas, Isaías 2:3. Aquí hay un medio notable para obrar mucho bien en nosotros. Y la manera principal de tocar nuestra vida con temor y reverencia, sabiendo que tenemos que ver con la palabra del Señor, más aún que con Dios mismo. Así lo consideró Cornelio. No sé si recuerdan a Cornelio cuando le dijo al apóstol Pedro, todos estamos aquí presentes delante del Señor para oír todas las cosas que Dios ha mandado. Hechos 10:33. Examinémonos según estas pocas reglas que yo les he dado, y por ellas sabremos si hemos llegado correctamente a este lugar, con la debida reverencia y preparación. Hermanos, no dejen que el pastor siembre entre espinos, no dejen que el pastor siembre entre piedras. Sino que arranquen los de su vida, limpien su tierra, para que con paciencia den fruto.
Pero por último, hermanos, quisiera considerar también la presencia de Satanás en medio de la idolatría. Cuando se habla del culto, se habla de la presencia del Señor. Pero poco se habla también de la presencia de Satanás en medio de la idolatría, dentro de un culto vano. Observen por la ley que es contraria a Satanás, que él está presente en los lugares donde hay idolatría, donde hay maldad, donde hay impiedad y profanidad. Porque como Dios está presente donde es adorado, así también el príncipe de este mundo, que obra en todos los hijos de desobediencia, como dice Efesios 2:2, está presente donde es servido. Sí, porque a Satanás también se le sirve. Así habla Cristo nuestro Salvador a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. El Señor Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y sé que donde habitas, donde te reúnes, allí está el trono de Satanás. Entonces, donde se establece y mantiene la impiedad, la irreverencia, la poca preparación, allí está presente Satanás. Allí está el asiento, su trono, allí está su residencia. Que todas las personas malvadas e impías estuvieran completamente persuadidas de la verdad de este punto y que sopesaren diligentemente consigo mismos que Satanás muchas veces está cerca de ellos, incluso a su lado, cuando piensan que él está lejos. Y ellos mismos, como estamos acostumbrados a hablar, piensan que están libres de todo peligro. Porque si él se entromete y se enreda entre los santos, es para impedir las buenas obras, como dice Zacarías 3:1 y Lucas 8:12. Como una serpiente astuta para seducirnos y engañarnos, como lo hizo a nuestros primeros padres. Podemos estar seguros de que viene libre y frecuentemente a la compañía de los siervos hijos de Dios. Como alguien alguna vez dijo, Satanás no está allá. Ellos ya son suyos. Solitos cayeron y solitos se van a mantener. ¿En dónde está tentando Satanás? Como una serpiente astuta se acerca a nosotros para seducirnos y engañarnos, como lo hizo con Adán y con Eva. Y podemos estar seguros de que viene frecuentemente con la compañía de sus propios siervos y sus ángeles para tentarnos. Porque así como Cristo dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Donde 2 o 3 se reúnen a su voluntad y a su gusto para hacer su voluntad, allí también está la tentación. Y ahí también está Satanás para tentarnos y hacernos mal. Como dijo el Señor Jesucristo a Pedro, que no tenía ninguna garantía que por estar en el equipo ministerial de nuestro Señor Jesucristo sería de ninguna manera tentado, sino que le dice: ten cuidado, Pedro, porque Satanás te ha pedido. Si entonces tenemos a tal compañero, como el compañero del mal, yo les invito, hermanos, a que abandonen esa compañía. Pero ¿dónde está Satanás? No podemos verlo, pero sí podemos sentir su tentación. Vemos entonces algún lugar donde se mantenga y se sostenga la impiedad, la distracción, donde se mantenga la poca atención, los malos recuerdos, las ocupaciones en la mente. Podemos concluir que en ese lugar está tentando. En donde veamos los pensamientos que divagan y cualquier otra cosa que quite nuestra atención. Ahí está el diablo tocando la puerta de nuestra vida.
Como dice alguien, esta es la casa del diablo. Aquí se pueden ver las obras del diablo. Aquí está el diablo presente de manera especial con sus tentaciones, con sus seducciones, con sus instrumentos para arruinar las almas de los hombres y llevarlos a la confusión y a la destrucción. Donde haya impedimento para reunirse, cualquier otro tipo de obstrucción, allí está Satanás también. Eh, Estamos poco conscientes de que Satanás está como un león rugiente en el culto también. Consideren la vida de Ezequiel. Es llevada al templo, al lugar, a la presencia del Señor, y ahí estaba la idolatría. Debemos también, hermanos, estar solícitos en la preservación del día de reposo. Es nuestro deber frecuentar aquellos lugares que nos hagan conocer su nombre, que difundan la salud espiritual en nuestras vidas y entre todos los pueblos. Y entonces entenderemos que aquí, entre nosotros, hay un acceso familiar para ser admitidos en la presencia del pueblo del Señor. En oración hablamos familiarmente, como dice Génesis 18:27. Cuando Abraham se dice que es encargado de hablar con Dios y su palabra también habla familiarmente con nosotros, como dice Hechos 10:36. Y por eso los profetas continuamente claman para nosotros que escuchemos la palabra del Señor y nos diga que el Señor habla a su pueblo. Hermanos, qué gran honor es para sus súbditos tener libre acceso a su príncipe y entrar en la cámara, en el cuarto, en la habitación de su presencia. Nos sentimos honrados por Dios en venir acá. ¿Cuánto más el acercarnos a su presencia, siendo bienvenidos? A ningún hombre se le reprende por venir con demasiada frecuencia. ¿Alguna vez han visto al Señor regañar a alguien por orar demasiado? Más bienvenidos somos cuando le buscamos. Los fieles han considerado una gran parte de su felicidad en tener la libertad de reunirse con una sola mente y una sola boca para glorificar a Dios, para exponer sus alabanzas. Esto hizo que el profeta dijera en el Salmo 26:8, Señor, he amado tu habitación, la habitación de tu casa, y el lugar donde habita tu honra. Por otro lado, hermanos, han lamentado su condición con un grito lamentable y amargo cuando fueron desterrados del lugar de adoración y obligados a buscar refugio y habitación entre los incrédulos. Entonces sus almas anhelaron y desmayaron por los atrios del Señor. Sus corazones y su carne clamaron al Dios vivo. Sí. Lloraron y se lamentaron cuando en el cautiverio se acordaban de Sión. Salmo 137, 1 y 2. Anhelaban los atrios del Señor, pero muchos entre nosotros anhelan estar fuera de los atrios del Señor. Ellos consideraron un gran dolor estar fuera de la casa de Dios, pero muchas veces consideramos con alegría estar fuera de la presencia del Señor. Nunca estuvieron bien ni tranquilos mientras estuvieron en la adoración, incluso cuando están enfermos y descontentos. Por eso, hermanos, no debemos dejar de congregarnos. Ellos fueron desterrados de la casa del Señor. Se vieron obligados a ausentarse. Se pensaría que nosotros estamos dispuestos a tener a Dios en nuestra compañía y desear tener acceso a su presencia. Pero si esto estuviera realmente en nosotros, amaríamos el lugar de su morada. Estaremos seguros de encontrarlo en su palabra, de encontrarlo con Él en los sacramentos y de hablar con Él mediante nuestras oraciones. Entonces, hermanos,
Se reprende el descuido de todos los que no tienen en cuenta las asambleas de la iglesia, es decir, la reunión de la iglesia, que consideran un día, estar mejor un día fuera de su casa que 1000 dentro de ellos, que encuentran suficiente estar solamente una hora para dedicarse después a sus propios placeres y vanidades. Estos hombres están cansados del maná celestial. ¿Quién está cansado del maná celestial? Es un alimento ligero, como dijeron ellos. ¿Qué decían ellos? Es un alimento ligero y repugnante. Este es un pecado terrible. Contaminar las cosas santas que Él ha santificado y apartado para sus santos. Personas que no entienden, como dice alguien, el despreciar a Dios solamente es un paso hacia el ateísmo. Son hombres sin religión, pisotean al Hijo de Dios y consideran profana la sangre del nuevo pacto. Aquí vemos el colmo de ese pecado que es demasiado común y corriente, a saber, el abandono descuidado, voluntario y negligente de las cosas santas del Señor. Estos han llegado al escalón más alto del pecado y se han sentado en la silla de los escarnecedores, como dice el Salmo 1:1. A estos se les niega la fe con justicia y no se les ha dado la gracia para crecer, porque desprecian los medios con los cuales se deben crecer. Y sin duda, el que no tiene conciencia de la adoración de Dios, si se presenta la ocasión, también tendrá la misma poca conciencia que cualquier otra cosa que pertenezca fuera del Señor. Hermanos, aquí está la presencia especial del Señor, de una forma que no está en otro lugar, porque Él ha decidido morar en Jerusalén, en nosotros. Pero también tengamos cuidado de no entrar en sus atrios con irreverencia, de ninguna manera. Y también, hermanos, recordemos que donde está el Señor siendo adorado, también se encuentra Satanás para tentarlo. No tengamos parte ni comunión con hombres que no se aferren al Señor. No quiero decir que no tengamos participación en las cosas del mundo, simplemente hablo de la comunión. Sino que llevemos fervientemente el afecto, el deseo a la religión, a la religión cristiana, teniendo hambre y sed de ellos con anhelo. Cuando termina un domingo, deberíamos anhelar el siguiente, porque es como se llevará la vida celestial. Isaías dice que será de día de reposo en día de reposo. Cuando termina un sermón, debemos desear el siguiente. Cuando se ha celebrado la comunión, debemos preguntarnos cuándo será la próxima. Así como los gentiles le rogaron a Pablo y a Bernabé que se les predicara el siguiente día de reposo las mismas cosas que se les había predicado a los judíos. Hechos capítulo 13, versículo 42. Si el Señor habita en nuestra vida, hermano, yo estoy convencido de que la palabra ha llegado a sus corazones. Si nuestro Señor Jesucristo es tan precioso como nosotros lo cantamos y confesamos, esto debería ser algo que solamente nos impulse a seguir haciendo lo que ya hemos venido haciendo bien, encontrarnos con el Señor. Cada uno de los que está acá, hermano, es parte importante de la iglesia. Muchas iglesias dentro de los métodos que se conocen para preservar a los miembros, hay que colocarle un cargo a cada uno. Todos tienen que ser parte de algo.
para que tengan una responsabilidad. Otra forma es hacer una experiencia, vamos a construir un espectáculo para que vengan. La Biblia no tiene nada de eso para ofrecerles. La Biblia tiene para ofrecerles algo más grande. Aquí está el Señor. Oremos. Señor, tú estás acá por Jesucristo. Y yo quiero que cada uno de nosotros considere que no está en un espectáculo, no está en un show, ni tampoco está en una reunión casual, un almuerzo cualquiera, un cumpleaños, Señor, sino que estamos en tu presencia. Y tú moras entre nosotros, de una forma que no moras en otro lado, porque tú has decidido escoger a Israel para ti. Un Israel que es verdadero Israel por la fe. Y Señor, tú nos has invitado hoy al banquete de la gracia, por tu palabra, por la comunión, hermano, para mis hermanos. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad, porque cada uno de nosotros es especial a ti. Tú has anhelado estar con nosotros, como dice el Salmo. Y que cuando alguien falta, que cuando alguien se ausenta, lo lamentamos, Señor, porque se ha perdido de la comunión contigo. O que cuando alguien viene distraído, o cuando alguien viene con sus asuntos pendientes, también se ha perdido de la bendición de estar en tu presencia. Pero yo también te ruego, Señor, que con tu espíritu, tu poderoso espíritu, el cual nos dio vida nueva, también nos hagas disfrutar y gozarnos de cantar y de orar y de leer tu palabra y de estar los hermanos juntos en armonía, como cantaremos, de saludarnos, Señor, porque el vínculo que nos une es mucho más grande que el vínculo familiar. Es un vínculo de carne. El vínculo que nos une acá es el vínculo de Cristo, del Espíritu. Nosotros estamos presentes en ti y tú estás presente en nosotros. Y nosotros los unos con los otros, siendo todos parte de tu cuerpo, siendo un ladrillo más de tu templo. En el nombre de Cristo, Señor, santificamos tu nombre. Amén.